Paz y bien, hermanos. La imagen más amable de Jesús. Homilía para el domingo 14 del tiempo ordinario en el ciclo litúrgico A, leyendo el Evangelio de San Mateo, hoy en el capítulo 11, versículos 25 al 30. Escuchemos, hermanos, en directo el texto sagrado. En aquel momento tomó la palabra Jesús y dijo: Te doy gracias, Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque has escondido estas cosas a los sabios y entendidos y se las has revelado a los pequeños. Sí, Padre, así te ha parecido bien. Todo me ha sido entregado por mi Padre, y nadie conoce al Hijo más que el Padre. Y nadie conoce al Padre sino el Hijo y aquel a quien el Hijo se lo quiera revelar. Venid a mí todos los que estáis cansados y agobiados, y yo os aliviaré. Tomad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y encontraréis descanso para vuestras almas, porque mi yugo es llevadero y mi carga ligera. Palabra del Señor. Hermanos, queremos deleitarnos en el Evangelio de hoy. Guardémoslo en la memoria, capítulo 11 de San Mateo, capítulo 11, versículos 25 al 30. Es uno de los pasajes del texto sagrado de los 4 evangelios que más han tocado el corazón de los cristianos. Cuánta dulzura se desprende de esas palabras que brotan del corazón de Jesús. En el pasaje que hemos escuchado tenemos una revelación y una invitación, y las dos forman una perfecta unidad. Dejémonos pues conducir por las palabras del texto sagrado hasta donde el Señor nos permita llegar. Estamos en un momento de oración de Jesús. San Lucas, en el lugar correspondiente, lo dirá con énfasis. Escribe de esta manera: En aquella hora se llenó de alegría en el Espíritu Santo y dijo: Te doy gracias, Padre. Nosotros nos llenamos de sentimientos dulces y sabrosos al oír a Jesús. Pero esa alegría Jesús la experimentó primero. Se llenó de alegría en el Espíritu Santo. La nuestra fluye de esa primera que saboreó Jesús. Podemos imaginar con qué semblante, con qué ojos, con qué labios risueños Jesús pronunció estas palabras, contemplando las maravillas de Dios en los sencillos. De esa alberca de la alegría de Jesús rebosa hasta nosotros el gozo que nos invade. Jesús daba gracias, bendecía, alababa al Padre. Es la expresión que brota de ese trance de alegría que no acaba de agotarse. Daba gracias por la conducta que observaba en el Padre. Al Padre le complacía revelarse a los que se llaman pequeños, sencillos, pobres. Es que Jesús mismo era uno de ellos, como nos lo ha dicho la primera lectura del
el profeta Zacarías, en capítulo 9, mira tu rey que viene a ti justo y triunfador, pobre, montado en un borrico, en un pollino de asna. Ese es Jesús. Los sabios, los entendidos, los importantes quedaban fuera de esta área. Estos no pueden entenderle, los sencillos sí. Y la razón es patente, se trata de una revelación. Y para ello nada vale la ciencia. La revelación es un don gratuito de Dios, que Él da a quien quiere darlo. Bien pensado, solo puede darlo a los que están vacíos de sí, a los sencillos, a los humildes, a los pequeños. Hermanos, recordemos que de esto mismo hablábamos el domingo pasado, día de San Pedro y San Pablo. Bienaventurado tú, Simón, hijo de Jonás, porque esto no te lo ha revelado ni la carne ni la sangre, sino mi Padre. El conocimiento verdadero del Dios verdadero no lo recibimos por la vía de la ciencia. No, es un don de la revelación personal. Y entonces el conocimiento es al mismo tiempo fruición. Cuando Dios viene al corazón sencillo y el hombre conoce a Dios, se producen al mismo tiempo dos cosas en una: luz y sabor. Conocer a Dios es saborear a Dios, experimentar a Dios, hallar en Él nuestra seguridad y nuestra confianza. Dios, a quien Jesús llama el Padre, mi Padre, se complace en derramarse así en los sencillos, mientras que los entendidos, con muchas elucubraciones, quedan fuera de esta intimidad. Ahora, ¿por qué ocurre así? El secreto nos lo comunica Jesús a continuación. Esto ocurre porque primero le ha ocurrido a Él y porque Él nos lo ha traspasado como hermanos suyos que somos. Escuchemos de nuevo a Jesús, frase a frase y palabra a palabra. Lo primero dice Jesús: todo me ha sido entregado por mi Padre. Es la base firme de todo lo demás. Dios, el Padre, se ha volcado del todo en Jesús. Como se dice en el Evangelio de San Juan, yo y el Padre somos uno. En el capítulo 10 de San Juan. Desde aquí entendemos lo que viene a continuación en las siguientes frases. Primera, y nadie conoce al Hijo sino el Padre. Segunda, y nadie conoce al Padre sino el Hijo. Tercera, y aquel a quien el Hijo se lo quiera revelar. Por ejemplo, a ti, a mí. En esta secuencia de frases, el centro es Jesús. ¿Quién puede conocer a Jesús? Nadie, absolutamente nadie, solo el Padre. El misterio de Jesús es divino, solo Dios lo conoce y Dios lo puede revelar. Pero Jesús nos invita a ir todos hasta el Padre, de donde Él ha venido. El Padre es el origen y la meta de todo. De Él venimos y en Él desembocamos. ¿Quién conoce al Padre? Solamente uno, Jesús, el Hijo. ¿Y yo no podré conocer al Padre? Sí podré conocerlo, si Jesús mismo, que tiene la llave y el secreto del verdadero conocimiento, me lo transmite.
Una vez más y por último, escuchemos la misma frase. Y nadie conoce al Padre sino el Hijo, y aquel a quien el Hijo se lo quiera revelar. Ahora podemos pasar a la invitación que Jesús hace. Venid a mí todos los que estáis cansados y agobiados, y yo os aliviaré. Ir a Jesús es el secreto de nuestra religión. La experiencia del camino de la vida es dura, cansancio, agobio, dolor. Es la experiencia que ha tenido Israel con la ley de Dios, como lo ha explicado San Pablo, pues este es uno de los ejes de su doctrina. La ley, que los judíos llamaban el yugo de la ley, por eso habla Jesús del yugo, de su yugo, ha sido don de Dios, ciertamente, pero no nos ha dado lo último que buscábamos. Jesús nos abre la última palabra de Dios para pasar de la ley al Evangelio. Venid a mí, aprended de mí. ¿Qué significa aprended de mí? Tantas veces, hermanos, esto se ha explicado como que tenemos que aprender las virtudes de Jesús, la mansedumbre, la bondad. Significa, sed discípulos míos, poneos bajo mi escuela. La ley de Jesús, el yugo de Jesús, los mandamientos de Jesús, todo, absolutamente todo, es Él mismo. Como yo soy manso y humilde de corazón, vas a experimentar que mi yugo, mis mandamientos, mi evangelio, es llevadero y mi carga ligera, que mi ley es tal como soy yo. Como es Jesús, así son los preceptos de Jesús, exigentes y radicales, sí, por cierto, pero al mismo tiempo suaves como la suavidad divina de Jesús. Y encontraréis descanso para vuestras almas. Señor Jesús, nos lo estás diciendo todo y no necesitamos más. Nos basta acogerte a ti y tú serás nuestra luz, nuestro gozo y nuestra paz. Y tú nos llevarás hasta el corazón del Padre. Amén.